Estamos con Fernando Belauzarán, filósofo, político, diputado federal por el PRD y un importante activo de la izquierda en México. Los mecanismos de democracia directa, hablamos de plebiscito, de referendo, tal vez la joya de la corona sería la revocación de mandato, están en pañales en México. En la mayoría de los casos, en el ámbito federal, en la mayoría de las legislaciones locales, no existen o existen de manera simulada, existen con una cantidad enorme de candados. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que se ha avanzado, lo que se ha avanzado es gracias a la sociedad civil. Si esas figuras existen en la Constitución, falta de la revocación de mandato, es por la presión de la sociedad civil. Pero luego se le ponen tantos candados que se hace difícil. Recordarás la consulta popular, que todos presentaron una propuesta de consulta y todas, la Suprema Corte determinó que no cumplían los requisitos por una interpretación de que todos cuestan algo de recursos. Y con esa interpretación pues la hizo prácticamente nugatoria las consultas ciudadanas. Entonces tienen que revisar, eso obliga a los partidos a revisar la ley y atajar lo que yo considero un exceso de la Suprema Corte. Me parece que en esta ocasión, en mi opinión, interpretaron mal la Constitución, el sentido con el que se hizo estas propuestas, porque prácticamente pues, convirtieron la legislación de las consultas populares en la carabina de Ambrosio. Entonces, urge que el Congreso pues, haga las modificaciones de acuerdo al criterio de la Corte para que pues, puedan aplicarse las consultas populares. Uno de los grandes temores, además del temor de que no les gusta la transparencia ni la rendición de cuentas, el temor de que el pueblo elija mal, ¿no? De que la sociedad se equivoque. Tiene derecho a equivocarse. Tiene derecho a equivocarse y, por supuesto, lo que pasa es que estamos en unos tiempos en donde las fallas de la clase política, su insensibilidad, pues muchos ciudadanos lo que buscan es cobrársela a la clase política y usan el voto como mecanismo de castigo. Y a veces, pues sí se cometen excesos, sabemos de estos riesgos, pero es correcto avanzar en la participación ciudadana, que no solo debe de verse como plebiscitaria, sino también como una forma de organización desde abajo. ¿Te gustarían secretarías de participación ciudadana? Por supuesto, es muy importante la participación ciudadana, y en la revocación del mandato, pues no necesariamente tiene que ser una revocación de mandato plebiscitaria, puede buscarse mecanismos de revocación del mandato institucionales, ¿no? Como sucede en otros países, pero lo importante es que, lo importante aquí, en el caso de la revocación de mandato, es la rendición de cuentas, que los funcionarios públicos, que los gobernantes rindan cuentas, pero el problema es que en México no se rinde cuentas, y es pues de alguna manera algo que va concatenado con la tremenda impunidad que tenemos. La corrupción hay en todo el mundo, pero lo que lo hace grave en México es la impunidad, que hace que la corrupción se haya extendido. La magnitud, la proporción, ¿no? La correlación. Sí, claro, sin los que cometen este tipo de delitos no tienen posibilidad, o prácticamente tienen nulas posibilidades de pisar prisión o ser sancionados, pues por supuesto que eso es uno de los muchos incentivos que existen en México. Ahí se equivoca el presidente. No todos los mexicanos somos corruptos. De acuerdo. Y muchos mexicanos estamos dispuestos a tirar la primera piedra. Hablando del tema de Veracruz, existe primero una ley de plebiscito y de referendo que tiene ya algunos años, pero curiosamente solo puede ser convocada por las autoridades, no por los ciudadanos. Esto es una especie de contrasentido, ¿no? Es una especie de simulación. Claro, México es campeón mundial de simulación, ¿no? Entonces hacemos las leyes para aparentar, ¿no? Y bueno, mira, ve las leyes electorales. Tenemos la legislación electoral más imbricada y barroca del mundo y de las elecciones más caras del mundo para tratar de evitar pues, engaños, fraudes, pero a pesar de que cada vez ponemos más candados, pues cada vez usan más ganzúas, ¿no? Porque encuentran la forma para violar la ley, eludirla, etc. Pues ese es el punto. Se hacen leyes para buscar cómo violarlas, cómo aparentar cumplirlas.
que estén las figuras no significa que estén funcionando, ¿no? De acuerdo. También podemos ver lo de las candidaturas independientes, que aunque se han logrado en algunos lados, se pusieron tantos candados que Las hacen inaccesibles. las hacen inaccesibles para la inmensa mayoría. Son cosas que se tienen que ver, pero hay que acabar con la simulación, la demagogia, que es un órgano tan común, no solo de los que están en el poder, también hay que decirlo, de la clase política en su conjunto.